La verdad que son dos capítulos, el capítulo 23 y el capítulo 24. Y el 24 es mucho más largo y vamos a tener que leerlo. Es lo lamentable de todo esto. Vamos a tener que leerlo. Y si bien es cierto, hay formas distintas de exponer y formas distintas de abordar. Ahora siempre tiene que haber un principio general, es que independiente de la forma, si lleva más fotos, menos fotos, dibujitos, citas. Eh, lo importante es llegar al texto, y ya como la gran mayoría ha pasado por capacitación. Lo importante es la literalidad de la escritura. Nunca hay que dejarlo de lado. La escritura es literal y lo primero que tenemos que hacer al leer la escritura es entender la literalidad, lo que está diciendo el texto. Eso es lo más importante. El resto, puedo hacer miles de aplicaciones, todo lo que quieras, pero lo importante es la literalidad, lo que dice el texto, y no pasar por alto absolutamente nada de lo que allí está. Así es que la labor que nosotros tenemos como lectores, como capacitadores, eh, ya sea acá, en la casa, con amistades, con la familia, eh, tiene que haber una profundidad, también y una intencionalidad de ir al fondo de lo que el escritor está tratando de decir. La palabra siempre, siempre, el pasaje que sea, entre Génesis y Apocalipsis, todos los versículos tienen profundidad, todos, absolutamente todos. Y ese es un principio que no podemos dejar de lado. No hay nada sencillo. Ahora, no hay nada imposible que el Señor no pueda hacer. Y lo que obviamente nuestra limitación mental pueda, pueda hacer. Así es que con humildad en este momento, y no una humildad personal, sino con la reverencia que también esto implica, vamos a tener un momento de oración. Y le voy a pedir a mi querida prima, por favor, que pueda orar por esto. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por estar en tu casa, por los hermanos que nos juntamos, Señor, podemos ver, podemos conversar, y juntamente, Señor, poder aprender de tu palabra. Este minuto, Señor, te pido por Dani, Señor, que me entregue, que nosotros podemos estar atentos, que cualquier cosa digamos, que saque de fuera en estos momentos, Señor, y poder estar atentos a lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre la locura también. Cuando ustedes le digan que es loco o loca, fíjense que ese diagnóstico no está tan alejado de la realidad. Y vamos a ver por qué. Pero antes de eso, vamos a Génesis 24. Génesis 24 y preparémonos, por favor, acomodémonos porque es largo y hay que leer. Y tratemos de entender el significado. Dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio.
Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puestos en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la puerta. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja, y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo, mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieres, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor.
Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca también, dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él le dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes en la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, miró. Y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ya, son bastantes versículos, si lo hubiéramos leído todos juntos son 11 minutos. Entonces yo hablaba con Lucho y le decía, oye, hacemos una lectura devocional a hacer 11 minutos leyendo, y no sé si él va a aguantar tanto. En fin, tenemos un poco de tiempo, entonces ya. La predicación tiene por título la muerte de la esposa, la búsqueda de una esposa y el siervo fiel. Como digo, hay varias maneras de tomar esto. Uno podría analizar esto, sacar una enseñanza por separado, pero como siempre las cosas pueden ser más difíciles de lo que uno quiere, tómalo y hacerlo más difícil para hacerlo más interesante, porque si no, ¿para qué? Para eso hay otras cosas. Una introducción en general. Lo que acabamos de leer, la integridad del lenguaje y el mensaje que hay en la palabra, fíjense que no son para todos. Vamos a partir de la negación, vamos a hacer un ejercicio mental distinto. El asistir regularmente y aportar a la obra no te constituye a ti ni a mí como hijo de Dios. Eso hay que tenerlo súper claro. Los creyentes a veces mentimos
En especial mentimos desde el púlpito cuando hacemos sentir que por el solo hecho de asistir a la iglesia un par de veces, ya somos hermanos, y más aún cuando ni siquiera sabemos en qué creemos. Los creyentes no colaboramos en la comprensión de la voluntad de Dios, pero es en especial cuando no exponemos la literalidad de la Biblia. Nos dedicamos solo a exponer un recetario, lo que debemos hacer, de mis ideas, mis vivencias, mis experiencias y las opiniones de otros. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes es tremenda. Y no se trata de ser creyente. Una cosa es ser afable, ser cordiales, pero otra cosa es mentirnos. No es posible que nosotros, entre los creyentes, no nos animemos a buscar la verdad. Si creemos que por el simple hecho de asistir la palabra entrará por nuestros poros, eso no es así. Existen códigos, principios que deben darse para que tú y yo y todos entendamos la palabra. Esto no es así, no porque yo me siente, participe, cante, salude, significa que la palabra va a entrar por mis poros y ya estoy listo. El significado de lo que veremos hoy día no es para todos. Y vamos a ver por qué. Primero, porque la palabra de Dios es un instrumento quirúrgico. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios no es un libro inspiracional. Si bien es cierto, fue inspirado para entregar un mensaje, la palabra, la escritura de Dios, tiene una utilidad tremenda. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y fíjense, penetra hasta partir el alma. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros estudiamos la palabra, no es lo mismo que yo quiero buscar un libro histórico, un libro de cuentos, de fantasía. La Biblia, la palabra de Dios, tiene un propósito tremendo, tiene un poder tremendo, y que finalmente, ¿qué es lo que quiere? Quiere destrozar nuestro ser. El objetivo de la palabra es destrozarnos, destrozar, partir nuestra alma, partir nuestros huesos, porque quiere llegar al fondo. Por eso nosotros no nos podemos conformar cuando vamos a la palabra con una interpretación. Hoy día el peligro de la inteligencia artificial, el peligro de las redes y todo esto, no es que enseñen herejías, sino que elimina la posibilidad cognitiva que tenemos cada uno de nosotros, porque Dios nos capacitó y nos entregó un set completo, capacitado para entender. Entonces, estos días me decían, oye, pero si te tocó fácil, la inteligencia artificial ayuda y esquematiza. Yo dije, sí, se lo puede hacer, pero lo que no va a hacer es entender el concepto integral de lo que es la vida cristiana. No hay forma que yo le explique a la inteligencia artificial cómo el plan de Dios abarca todo y es brutal en definitiva. Porque la palabra de Dios, el objetivo es llegar, partir nuestra alma, hacernos pedazos. Ese es el objetivo de la palabra. Si nosotros como creyentes, los que nos dedicamos a hacer otra cosa, entonces no estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo. Si nosotros vamos a hacer algo entretenido, para que se sienta aparte, para que si usted tenía pena acá se alegre, entonces vaya a un circo. O busquemos algo entretenido. La palabra de Dios siempre rompe nuestro corazón y si nosotros vamos a la profundidad, claramente, y si dedicamos y ponemos nuestra disposición, la palabra del Señor no nos va a dejar como así, tan libre. ¿Por qué no es para todo? Porque la palabra de Dios es locura. La palabra de Dios es locura y es excluyente. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo de que la salvación, no me voy a meter en los temas de la salvación, de lo que si hay que predicar o no, de los que ya están, los que no creen ya no van a creer nunca más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la palabra de Dios, literalmente, el Nuevo Testamento y Pablo dice que es una locura y además es excluyente. Entonces, ¿por qué nosotros tratamos de
o sea, ahí hay una contradicción, hay una dualidad. Nosotros tratamos de que todos sean mis amigos, que todos sean mis hermanos. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios corta y separa. Pum, pum. Así es Dios, así es Jesús. Entonces, claro, de repente, a veces nosotros queremos, humanamente, baja nuestro corazón, nosotros queremos ser buena onda, no siempre andar, a lo mejor, no sé, ser medio violento, no, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, ¿qué dice? Es locura a los que se pierden. El que usted esté aquí hoy día es una locura. Para su pariente, para su amigo, es una locura. ¿Qué está haciendo aquí? Con otros peores que usted. Pero a los que se salvan, esto es, nosotros, el poder de Dios. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el entender la palabra de Dios, no estamos claros. La palabra es un instrumento que quiere llegar al fondo de nuestro ser. Y el objetivo de la palabra no es echarnos bloqueador. El objetivo de la palabra es romper nuestra alma, romper nuestro espíritu, para que su palabra, desde dentro hacia afuera, haga esta locura. La locura de lo diferente. ¿Por qué no es para todos la palabra? Porque se necesita disposición. Y la pregunta que me hago a mí de esta mañana, ¿cuál es mi disposición hoy día, domingo 20? No la de mi señora, de mi amigo, de mi vecino, de mi hijo. ¿Cuál es la disposición que yo tengo en este momento? En este momento, ¿dónde está mi mente? ¿En qué parte? ¿En qué parte está? ¿En qué parte están mis deseos ahora, en este momento? Me acabo la pila, así que dice que son las 12:10. ¿Por qué se necesita la disposición? Lucas 8:8. El mismo Jesús dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Apocalipsis habla respecto también respecto al oír. Respecto al oír. Y esto no es que tengamos oídos, sino que el oído se entiende que es la entrada sonora de un mensaje que finalmente lo procesamos acá. Y eso mueve nuestro ser, mueve nuestras intenciones, mueve nuestra disposición. Entonces, ¿por qué el mensaje no es para todos? Porque se necesita una disposición espiritual. Si tú o yo no tenemos disposición espiritual, entonces ¿qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a lograr? ¿Cómo la palabra, que es una espada, no es una esponja, no es un lubricante? La palabra de Dios es una espada que corta y parte. Pero necesita que nosotros tengamos oído, en este caso, disposición. Presentarnos y decir, yo aquí soy miserable y quiero que la palabra me llene. Una actitud. Entonces, ¿con qué actitud nosotros venimos a la congregación? Bueno, ¿por qué el Evangelio no es para todos? ¿Sabes por qué? Porque el mensaje del Evangelio es una completa locura. Y algunas características. ¿Sabes por qué? Porque se nos piden cosas. Hacer lo que no es natural. Un domingo con la neblina de hoy día, no es natural que la gente venga y menos a la iglesia. ¿Cómo? O sea, hace frío. Es una locura porque hay que negarse a uno mismo. Es una locura porque nos implica ser fieles en todo ámbito de la palabra. Es una locura porque se nos pide hacer lo correcto donde nadie espera que lo hagas. Es una locura tratar al resto como superiores a mí mismo. Tú eres superior a mí, yo te debo respeto a ti. Ah, pero es que todo lo es. No, la palabra dice que tú eres superior a mí. Si todos nos tratáramos así, la cosa sería bastante distinta a lo que muchas veces pasa entre nosotros. Hacer tareas poco dignas a los humanos. Destronar mis deseos y pasiones. Por eso es una locura. Amar a quienes me lastiman. La Biblia no habla de disculpo. La Biblia habla de amor. Amor. No un disculpo.
Entonces eso es antinatural. Es antinatural. Destronar mis deseos y pasiones, perdonar al que me daña, fíjense, construir un reino con otros humanos dañados. Nosotros somos llamados a construir iglesia, a hacer iglesia, pero ¿quiénes me van a acompañar? Esta persona que está dañada, este otro que no está peor que yo, este está aquí. Con este grupo se nos pide hacer iglesia. O sea, si nosotros vamos a la guerra, se selecciona a los mejores soldados, pero la iglesia en general, si somos honestos, cada uno luchamos tenemos nuestras luchas, pero aún así, son mis hermanos, somos hermanos. Y somos llamados también a mirar al otro como superior. Construir un reino con otros humanos dañados. Amar y servir con esmero a los superiores jerárquicos. Amarlos. Honrar a los enemigos. Valorar y esperar a la muerte con esperanza. Todas estas son algunas de las características que hacen la diferencia de por qué el evangelio que se predica es una locura. Porque el mundo tiene otras reglas. No corren estas reglas. Vamos a analizar dos locuras. La primera, respecto a la muerte de la esposa, en este caso de Sara, el trato con dignidad a los paganos y pagar un precio por algo que es propio. En el capítulo 23, bueno, algunas cosas. Sara muere a los 127 años. Ahí hay una línea, si usted quiere hacer la línea genealógica, es espectacular y uno podría calcular perfectamente cuántas generaciones hubieron antes de Abraham y uno pudiera también ser muy claro de que la palabra de Dios, la larga longevidad que Dios dio a los patriarcas tenía por objetivo transmitir el mensaje de generación en generación. Al menos ninguno, cuando entran esas preguntas, oye, ¿cómo habrán sabido de Dios si antes no existía la Biblia, si no había WhatsApp? ¿Cómo sería? Bueno, Dios le dio cientos de años, cientos de años. Por lo tanto, tenían la oportunidad de traducir el mensaje y transmitirlo oralmente a todas las generaciones. En el capítulo 23 se repite la frase, hijos de Ed, ¿cuántas veces? 7 veces. Se menciona una sola vez, hijos de mi pueblo. Abraham, fíjense, se inclina 2 veces ante el pueblo de aquella tierra. Abraham habla al pueblo de los heteos en 5 ocasiones. Abraham compra la cueva de Macpela en Mamre en 5.5 millones de pesos. No es barato, no es regalado, tampoco es tan caro. Abraham sepulta a Sara en la cueva de Macpela. Y en Macpela fueron sepultados, ¿quiénes? Sara, después Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. 6 miembros de la familia de Abraham. Y esto se lo voy a dar de bonus track que nos viene incorporado acá. Génesis 25, 7 al 9. Génesis 25, 7 al 9 relata el funeral de Abraham. En el funeral de Abraham, ¿quiénes van? Ismael e Isaac. Entierran juntos a su padre. ¿En qué parte de la Biblia? ¿Qué parte de la Biblia señala que Ismael está en guerra con Israel? Ojo, ahí la dejo. Estudiemos. En el momento más íntimo, Ismael y toda su familia, Isaac y toda su familia se unen y entierran a su padre. Si nosotros sabemos de problemas familiares, y si sabemos mucho, en un funeral se aprecian cosas, ¿cierto? Y la diferencia se dejan claramente. Ahí se las dejo. Ismael, Génesis 25, 79, ahí sáquenle luz. Sara muere. Y fíjense que Abraham busca un lugar donde enterrar a su esposa y se dirige al pueblo de los heteos, que eran cananeos. Ahora, es bien interesante que en todo el diálogo se mencionan 10 veces que Abraham habla
a los heteos, pero a todo el pueblo. Entonces, uno puede concluir que cuando Abraham pide un espacio para enterrar a Sara, y el diálogo es con todo el pueblo, todos los cananeos, todos los heteos sabían que había muerto Sara. Y todos saben de esta negociación que hubo entre Abraham y, en este caso, Efrón, representante de los heteos. En dos ocasiones, Abraham se inclina al suelo en señal de reverencia hacia un pueblo pagano. En la Biblia hay gestos, en la política hay gestos. En todo ámbito de cosas, nosotros los humanos hacemos gestos. El problema es que a veces nosotros no leemos. Como estamos acostumbrados a nuestro mundo y a nuestra nariz, entonces no vemos más allá. Abraham en dos ocasiones con humildad se postra ante los heteos. Es bien extraño eso. Y vamos a ver por qué es extraño. Abraham recibió la tierra de Canaán por completo. ¿Recuerdan eso? Génesis 15. Para él y su familia. Y a pesar de que la tierra estaba otorgada por Dios a su familia, ¿qué es lo que hace Abraham? Compra y fíjense que honra a los habitantes de Canaán. Dios en Génesis 15, del versículo 3 al 21, incluso antes de la bendición, si hacemos un flashback, anteriormente tuvo un encuentro con Melquisedec. Aquí se predicó sobre Melquisedec. Melquisedec tuvo un encuentro personal con Abraham, compartieron el pan, el vino, oraron, hay una bendición, y posterior a eso, Dios le hace la promesa a Abraham de un hijo, de una parentela y de un territorio. Yo he escuchado respecto a predicadores y posturas respecto del rol que tiene Israel en los eventos futuros o en los presentes, y hay de todo. Seguramente podríamos estar toda la mañana hablando de eso. Pero una cosa sí, nosotros tenemos que tener muy claro. Independiente de lo que yo crea, quiera creer o anhele creer, no tiene comparación a lo que Dios dice. O sea, tu postura frente a lo que dice la Biblia, guárdate tu postura. Porque manda la palabra. La palabra de Dios dice que ese territorio iba a ser completo, le da los límites para ti y tu familia. No lo entregó el conservador de bienes raíces de Canaán. No lo entregó el ejército británico. No lo entregó el imperio austrohúngaro. Lo entregó Dios a su pueblo. Y si yo soy literal, Dios entregó un hijo de Abraham, sí, le dio descendencia, pero claro, mucha descendencia. ¿Fueron propietarios alguna vez de todo el territorio? Nunca. Por distintas razones. Por desobediencia principalmente. Porque no fueron obedientes. Pero Dios cuando hace un pacto no depende de la obediencia de uno. Es la fidelidad de Dios. Ojo ahí, hay un tipo. Entonces, considerando eso, ¿por qué? Entonces, si la tierra, ¿por qué la compró? Si Dios se la había dado. Abraham rinde honor al pueblo que, primero, adoraba a dioses falsos. Segunda de Reyes 17:31. ¿Quiénes eran los heteos? Era un pueblo guerrero y poderoso. Números 13 a 29. Tuvo conflictos y batallas con Israel. Josué 1:4, 2 Samuel 11, 1 al 27. ¿Recuerdan a la mujer de Urías, heteo, que por alguna razón Dios dio normas claras al pueblo de Israel de no mezclarse con los cananeos? Y había costumbre de, entonces, para no ser mala onda, ser buena onda, y todo eso nos pasa a nosotros, a veces, no, vengan, no importa. Bueno, la mujer de Urías heteo, finalmente, David la toma, mata a su esposo y él se queda con la esposa de Urías heteo. ¿Recuerdan esa historia? Triste historia. Fíjense todo lo que pasó al futuro. Bueno, ellos eran los heteos. Abraham no lo sabía, Dios no lo sabía. A pesar del historial del pueblo de Abraham, el tratado, fíjense, ¿qué dice acá? Señor nuestro.
príncipe de Dios entre nosotros. Nosotros podemos hablar, despedazar la moral de Abraham. Podemos hacer una hoguera con Abraham. Ahora, ¿quiénes somos nosotros al lado de Abraham? Claro, a lo mejor no tenemos camello. Esa es una diferencia. A lo mejor usted tiene alguno en su casa. Pero somos pecadores igual. Pero fíjense, la actitud que tiene Abraham después de haber participado en una guerra mundial de Medio Oriente, donde, ¿recuerdan cuando fue a salvar al sobrino Cacho? Porque, ojo, voy a volver atrás. Lot no tenía nada que hacer en Canaán. Nada, nada. No tenía razón, no había argumento, no había ningún argumento para que ese hombre estuviera ahí. Abraham en su porfía llevó al sobrino y fue un problema por siempre. Ahí se me fue la onda. Ya, los heteros. Los heteros. Fíjense que los heteros, Abraham, como digo, uno pudiera cuestionar muchas cosas, pero Abraham, cuando muere su esposa, él se dirige al pueblo heteo y delante de todos, él no busca esta cosa de apicutarse con hablar con el encargado, ¿no es cierto? Para saltarse todo el protocolo, o hablamos del encargado, el que corta el cake, que no está otro. No. Él habla, pero delante de todo el pueblo. Y Abraham tiene gestos de nobleza y humildad, se postra delante del pueblo en gratitud. ¿Y qué hace el pueblo pagano? El pueblo pagano reconoce su nivel espiritual, porque en el fondo, ¿qué están viendo? Lo están viendo a Abraham. ¿A quiénes ven los heteos? Ven a Dios mismo. Lo tratan de Señor nuestro, príncipe de Dios entre nosotros. Entonces, que un pagano diga, oye, Abraham, tranquilo, tú eres siervo del Señor, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Entonces, es muy potente este encuentro con los cananeos. Aquí no hay una batalla, aquí no hay guerra en este encuentro. En este encuentro lo que hay es una disposición a hacer una locura, es hacer algo antinatural. Abraham pudo haber dicho, haber sacado la credencial, vamos desocupando, ¿cierto? Vamos saliendo, esto me lo dio el creador, el que creó el universo y el que creó todo ese día. Chao, vayan saliendo, saquen sus cosas. No, Abraham llega y le dice, por favor, véndanme, yo quiero pagar por esto. Y compra la cueva, parte del territorio, hasta un par de árboles, menciona la palabra. ¿Cómo lo tratan los heteos entonces? Con dignidad. Con dignidad. Fíjense que la única posesión, si uno ya se pone leguleño, ¿cuál es el estado de situación o el informe en el CMF? ¿Qué es lo que aparece en su informe económico? La tumba. Lo único que tenía Abraham. Es la única posesión legal, digamos, como transacción. A pesar de que el territorio era un regalo de Dios, Abraham compra algo que es de él. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama redención, redimir, comprar algo que por derecho necesita tener un lugar. Compra un lugar y lo convierte en reposo. Es un gesto tremendo. Un gesto tremendo de la obra de Dios en medio de un pueblo pagano. Acuérdense que Canaán después la gran parte es barrido en la conquista, pero esto previo a la conquista ya hay un gesto de que Abraham redime un lugar, paga un precio por algo que es de él y lo convierte en un lugar de reposo para la familia. Dígame que eso no es locura. ¿Quién haría eso? ¿Quién haría esa estrategia para lograr esto? Aplicaciones. ¿Qué pensamos respecto de la muerte? ¿Estamos preparados para
nuestra partida. Lo otro, en cuanto a la ética cristiana, mi trabajo, en los negocios, ¿cómo funciona mi ética personal? ¿Cómo funciona mi ética personal en los negocios, en el trabajo, en este mundo altamente egocéntrico, humanista? ¿Trato con dignidad a los que no se lo merecen? Abraham tenía todo el respaldo de Dios. Sin embargo, hizo algo antinatural. Va hacia donde los paganos, con reverencia, con respeto, con dirección, y estos cananeos reconocen que no es Abraham, sino que hay algo más en este hombre. Yo por muchos años me preguntaba, y comparto la opinión de algunas personas que hablan de una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando se habla de la violencia del Antiguo Testamento, principalmente en todo lo que tiene que ver con la conquista de Canaán, la destrucción del ser humano, y hay mucha aparentemente contradicción en esto. Pero fíjense que es muy curioso el testimonio que dan los cananeos. Les pregunto, si una de las tribus, que eran los heteos, reconocieron a Abraham como mensajero de Dios, ¿las otras tribus lo reconocerían también? ¿Sabrían de este Abraham? Yo creo que sí. Fíjense que, les pregunto y me respondo yo mismo, pero para avanzar. En Génesis, perdón, en Josué, capítulo 2, Raab, Josué 2:8. Antes que ellos se durmiesen, Raab, que, ¿no es cierto?, estaba, dio asilo a estos pies, subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Quién lo dijo? ¿Una israelita? ¿Una cananea? Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Está hablando de todas las tribus de Canaán. Todas las tribus de Canaán sabían de Israel, porque hemos oído que Jehová, escucha bien, hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Og y Sehón eran gigantes, y escucharon, y en este lugar sabían ya. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, ¿qué dice? Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Canaán, antes de ser conquistado, primero, sabía quién era Dios, sabía que estaban en pecado, tuvieron la oportunidad de arrepentirse, la tuvieron. Dios tuvo misericordia 400 años antes de la destrucción. 400 años. Cuando se piensa de que Canaán no sabía lo que le esperaba, es una mentira. Y es una ignorancia bíblica no entender de que los pueblos cananeos siempre, desde que apareció el plan de Dios, hubo conocimiento de que esa tierra pertenecía a un pueblo al cual Dios, el Señor, que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, se la había dado. Ojo con eso, ojo con eso. Dios dio testimonio incluso y da oportunidad, así como nos da a nosotros, también a los que no creen, también les da oportunidad. Dios es inmensamente poderoso y da oportunidades una y mil veces. Otra cosa es que yo lo comprenda hoy día, otra cosa es que yo lo tenga claro en mi mente, pero no, Dios trabaja con todos y da señales infinitas. Si Dios tuvo infinitas señales con Canaán, ¿cómo no lo va a tener con nosotros? ¿Cómo no lo va a tener con nuestra familia, con nuestros amigos? ¿Cómo no lo va a tener? La segunda locura. La primera locura es cómo acercarte a tus enemigos.
y hacer negocios y honrarlos. Honrar a este pueblo que finalmente después se enfrascó en una batalla. La segunda locura y la última, Génesis 24, honrar al amo más allá del deber. Bueno, aquí hay una promesa extraña porque dice, oye, ¿sabes qué? En la única parte, no recuerdo si hay otra parte en la Biblia donde habla que tiene que debajo del muslo colocar la mano y no, es raro, pero así dice la palabra, por lo tanto es así. La promesa del cielo de Abraham y el juramento, en Génesis 24, 23 y el 9, dice, pon tu mano debajo de mi muslo. Y ahí empieza a relatar. Abraham encomienda la misión de que Isaac tenga esposa, no cananea. El criado tiene, ahí también la dejo, el criado tiene que ir a la tierra de origen de Abraham. Entonces, le dice al criado la importancia. Abraham encarga que sea la futura esposa de Isaac la que vaya a Canaán. No, ahí está mal redactado. Abraham encarga que sea la futura esposa. Eso fue como la. Sí. Encarga que sea la futura esposa de Isaac. Bueno, ¿qué veis? O sea, Abraham relata su historia al criado. Entonces, agarra al criado y es curioso que dice, ojo, las misiones, no, mira, las misiones, aquí los niños son el potencial. Estimados, todos cabemos en el plan de Dios, todos. Sea más joven, tenga más años tal vez que el resto, para no ser hiriente, todos tenemos un espacio. La Biblia parte diciendo que Abraham era viejo y el criado era viejo. Está hablando de que eran personas muy mayores, pero aún así Dios le da la oportunidad. Y Abraham relata su historia a este criado. El criado viaja a Nacor, Mesopotamia, más o menos unos 1000 kilómetros de distancia, con otros hombres, que ni se mencionan los nombres, pero da lo mismo. El criado llega a la ciudad, planifica el encuentro y ora a Dios. Y fíjense, la oración que hace el criado, que Dios tenga misericordia con su señor Abraham. Fíjense que el criado nos da un ejemplo de que el mérito, el propósito, el objetivo es la gloria de Dios para con su amo. El criado no pide, Señor, ayúdame, dame a mí, dame inteligencia. No, el criado pide a Dios que tenga misericordia con su Señor que está a 1000 kilómetros. A 1000 kilómetros. Señor, ten misericordia de mi Señor que está a 1000 kilómetros, que se llama Abraham. Por favor, dale la sabiduría, ayuda. Su oración está enfocada en su amo. A 1000 kilómetros. Pero su mirada está allá. No está en el presente, no está en el hoy, no está aquí. No. El criado presenta un plan a Dios. Le dice, Señor, mira, aquí, y encuentra, y hay un diálogo. Oye, las mujeres normalmente en la costumbre que vengan a tal hora. Entonces empieza a hablar con Dios. Dios lo escucha. Aparece Rebeca, hija de Tuel, hija de Milca, mujer de Nacor. Finalmente, ¿no es cierto? Vendría siendo la parienta. Muy bien. El criado regala un pendiente de oro de medio ciclo. Más o menos, traté de llevarlo, buscar los papiros más antiguos. Más o menos son 325.701 pesos. Hoy día ya son 702. Porque esto va subiendo todo el tiempo. Y dos brazaletes que pesaban 10 ciclos, más o menos 6,5 millones. Entonces, ese es el regalo que el criado le entrega a Rebeca. Y además, recuerdan al final que ya cuando se van, como compensación, regala vestidos, joyas y ropas. El criado, así por cuenta, por un precio muy bajo, podríamos decir que dejó regalos por más de 20 millones de pesos al día de hoy. Criado a 1000 kilómetros del ojo de su mano. A ese toque. Dentro de la conversación, el criado se postra. Fíjense, la misma actitud del amo. El amo se postró delante de un pueblo pagano y adoró. El criado se postra y adora a Dios en dos ocasiones, dando gracias a Dios.
Y aquí aparece otro personaje que voy a hacer como dice mi hija, un spoiler, porque este hombre va a dar que hacer. Mucho, mucho, mucho. Es un tremendo, es un sinvergüenza. Labán, hermano de Rebeca, vio el pendiente y los brazaletes, entonces toma el control familiar de la negociación. Él manda a buscar el padre, sí, es comparsa, pero el que llega a la batuta es Labán. Ahí uno pudiera también sacar algunas conclusiones. En la familia, ¿cómo están los órdenes? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Podemos hacer cosas. Pero finalmente, Labán, lo que despertó esta euforia fue ver a su hermana con cerca de 7 millones de pesos colgando en el cuerpo. Sí. Labán, hermano de Rebeca. El relato del criado a la familia de Rebeca lo hace, el criado pregunta a la familia su opinión y ahí se provoca un diálogo entre la familia y el criado. Finalmente, Rebeca es súper práctica y se va responde de una manera bien pragmática. Le pregunta, oye, ¿y te quieres ir a, a Canaán y vamos a dejar 1000 kilómetros? Sí, iré. Es todo lo que dice. No se va, no se va con chamullo, compadre. Isaac se encontraba en el pozo del viviente que me ve y ¿qué es lo que hacía? Meditaba. Fíjense, al final de la historia aparece la actitud de Isaac. ¿Qué hacía Isaac? ¿Quién era Isaac? Era un hombre que después que se desocupaba, salía a caminar y meditaba. Nosotros debemos entender en el contexto, ¿no es cierto?, que no pensaba en la polla gol y no estaba pensando, ¿no es cierto?, no sé, en la serie coreana y nada de esas cosas. ¿Y qué va a terminar? Meditaba. Tiene que ver con una actitud reverencial. Entonces, a 1000 kilómetros, una mujer pragmática que dice, sí, creo, tengo fe, voy. Y a 1000 kilómetros, en ese mismo momento, había un hombre que después de desocuparse se hacía la pausa, algo que a veces nosotros no hacemos. Nosotros normalmente hacemos todo lo que tenemos que hacer, nos falta tiempo, 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 y el tiempo es un elemento que cada vez se nos va de las manos y rara vez hacemos la pausa. Hacemos la pausa cuando tenemos lumbago, cuando me duele la cabeza, cuando ya no veo, cuando me tirita el ojo, eh, cuando no puedo dormir, cuando me muerdo los dedos, cuando amanezco a medianoche o duermo poco, ahí hacemos la pausa. Isaac, el estilo de vida, trabajaba, pero dejaba un lugar para meditar, un espacio, en la tarde, de tranquilidad, en solitario. solitario. Normalmente los seres humanos y a veces los creyentes somos gregarios y queremos andar todos juntos. No está mal, no está mal. Pero tenemos que propiciar espacios para que cada uno tenga ese encuentro personal, de meditación personal. Eso importa. Si cada uno de manera personal dedicamos tiempo, cada uno, dentro de nuestros quehaceres, dejamos nuestra gran vida y todas las ocupaciones que tenemos, si dejamos un espacio, cada uno para meditar, la vida sería bastante distinta. Y eso también se vería también en nuestra congregación, sería bastante mejor. Que sea malo, pero es que tenemos que pensar en el principio. De nuevo, la Biblia entrega principios en el literal. Aquí no es el eufemismo, no, es que esto es buscar el ajuste. No, es que aquí pasó. No, no, no. No es así. Aplicaciones. El criado no tenía agenda propia. Uno de los graves problemas en los grupos humanos son las agendas propias. Uno de los graves problemas que tenemos en nuestros trabajos, en el medio secular, son las agendas propias. Cada uno hace lo que se le ocurre. Tienen un jefe, pero cada uno hace lo que se le ocurre. El jefe o el lineamiento va para allá. No, el empleado va para este otro lado porque él tiene que asegurar su viático, tiene que asegurar su tiempo, su colación, ir a comprar, porque no sé. El criado tiene su propia agenda. El criado acá no tiene vida propia. Él no tiene una agenda personal de tareas. La agenda que él tiene es la agenda de su amo. Eso no es natural. Porque todos queremos tener una agenda. Todos queremos tener nuestro tema.
nuestros temas son más interesantes que el resto. Seguramente a usted le carga y a mí también me carga cuando me preguntan algo una vez, pasa un tiempo y me vuelven a preguntar lo mismo. ¿Y este hermano qué hace? Yo la dije que era hermano. Pero cuando nosotros explicamos algo y nos vuelven a hacer la misma pregunta, y la misma pregunta, una de las cosas que detesto a nivel personal es, eso significa que nunca me escuchaste, que nunca te interesó establecer una relación. ¿Sabes por qué no establecemos relación? Porque tenemos agenda propia. Porque cada uno tiene su propia agenda y está tan lleno con su vida que no tiene espacio para otros. Fíjese, el criado, 1000 kilómetros. Se menciona que andaba con hombres, otros más, con un cargamento de plata encima, con mucho dinero, joyas. Pero nunca él, lo único que perseguía era la agenda de su amo. El criado creía en los absolutos. Algo que hoy día es casi una herejía hablar de que existe un Dios, que existe un camino, que hay una salvación. El criado cree en absolutos. Esto es así porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice y yo lo creo. No lo cuestiono. No, pero no, es que leí un artículo que decía que no, es que el pastor tanto dice que hay mire, el movimiento renovado, que el movimiento de aquí, allá dice, ¿qué dice Dios? Lo literal de la palabra, la literalidad de la palabra es lo que importa. El criado tiene un solo Señor y a él se debía, a nadie más. La única preocupación del criado era cumplir la voluntad del Señor, nada más. El criado vive, medita, planifica y va a la misión que sabe que le encomienda a su amo. Esa es la actitud del criado. El criado sabe que las tareas encomendadas y su cumplimiento darán honor a su amo. ¿Usted ve en alguna parte del relato donde el criado diga, oh, gracias Señor porque me ayudaste en esta misión? No, él se dice, oye, Señor, por favor, bendice a mi amo, bendice a Abraham, Abraham sea exaltado. Para él, la misión, el dinero, el tiempo está destinado a su amo, a nadie más. El criado sirve a su señor como si fuera el mismo. Llega a haber una fusión. Los deseos de mi amo son los míos. Lo que él quiere es lo que yo quiero. Yo no tengo, y esto no es alguien que tenía problemas de autoestima. No, es simplemente porque él entiende el propósito, porque entiende que esa palabra está para él. El criado está trabajando para el hijo. Fíjese la figura. El criado trabaja para el hijo, para el bienestar del hijo, y satisface al padre. ¿A qué le recuerda? ¿A qué le recuerda? Isaac administraba su tiempo libre meditando. Uno de los problemas de hoy día de la modernidad es que administramos nuestro tiempo libre, el poco tiempo libre que tenemos. ¿Qué hacemos? No es que lo diga aquí para no avergonzarlo, pero ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? El poco o mucho que tengamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mientras Isaac estaba soltero, ¿qué hacía? Se estaba preparando en su crecimiento espiritual. A eso se dedica. Su crecimiento espiritual, haciendo la pausa, pensando y no dejando que la vida corriera como una locura. Conclusiones. Podemos sacar varios, que seguramente a lo mejor podría añadir muchas más. Bueno, podemos entender en parte, entonces, a lo que se refiere Pablo y los escritores del Nuevo Testamento cuando hablan que el Evangelio es una locura. ¿Podemos entender un poquito más? Ser creyentes en Dios y en su palabra atenta, fíjense, de manera radical con nuestra propia naturaleza. La palabra siempre nos va a confrontar con nuestra naturaleza. Si nosotros no lo hacemos así, entonces estamos tergiversando la palabra. La responsabilidad que tenemos en nuestro estudio bíblico, en los grupos vida, en refugio, aquí en la escuela dominical, siempre es confrontarnos con la palabra. Si alguna vez nos corresponde, debemos ser confrontados nosotros mismos con la palabra y ayudar a nuestros hermanos a ser confrontados. Ese es el propósito.
y cambiar nuestro orden de prioridades a nivel personal de manera brutal. Porque todo esto es antinatural. Decir esto en nuestro trabajo, en nuestro medio, nos diría mínimo que tenemos algún problema. No somos familia cuando asistimos, hacemos iglesia, todos los que tienen oído para oír, que sirven al otro, independientemente si somos o no amigos. Si tú tienes la claridad, y yo tengo la claridad y la madurez en la fe, yo no necesito haberte conocido toda la vida para entender que tú necesitas oración. En mi trabajo, esto va a salir. Pero fíjense que esta es una tendencia natural que yo estoy. Alguien me decía, oye, que eres exagerado, pero no, es que la experiencia y todo, no sé. Ese concepto de que seamos amigos cuando somos creyentes, la motivación, no estoy diciendo que esté en contra de tener amigos, pero la prioridad es otra. Tú tienes que destinar tu tiempo libre al Señor, tienes que tener la actitud de criado, no tienes que tener agenda propia y tienes que tener una relación especial con el Señor. Si tú haces eso y yo hago esto, lo demás fluye. Pero los grupos sociales en general lo que tienden es a fomentar, conozcámonos más, seamos más amigos. ¿Para qué? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No digo que sea pérdida de tiempo. Digo que las prioridades tienen que ser que tú crezcas y que yo crezca. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros. El resto fluye. Pero si no hay un compromiso, si no hay disposición, ¿qué punto de acuerdo voy a tener contigo o tú conmigo si ninguno de los dos busca al Señor? Cáscara, cáscara. Un envoltorio. Ayer me regalaron un fruyelé y yo contento que era un fruyelé y estaba lleno de otras bolsas de fruyelé, entonces me engañaron. Era la pura cáscara del fruyelé, no había fruyelé. Cuando hacemos verdadera iglesia, fíjense, ninguno es digno. Yo no soy digno, no soy digno. Tú tampoco eres digno, ninguno está por sobre el resto. El grave peligro es que quizás en nuestros días el hecho de no tener una actitud de siervo no sea porque tú estás sentado en el trono de tu corazón, no necesariamente es por eso, sino tal vez simplemente porque no somos hijos de Él, que sería más grave todavía. Si el problema es nuestra rendición, si el problema es nuestro tiempo, en nuestras prioridades, entonces lo más fácil podría ser decir es que Cristo no está en tu corazón. Yo soy más radical, que no eres hijo de Dios. La palabra lo dice, lo digo yo. Y eso sí que sería verdad. El Evangelio es locura porque atenta contra nuestra propia naturaleza. En la Biblia hay ejemplos de personas que creyeron a Dios, pero fueron tildados de locos para el mundo. Hacer todo lo que el Señor nos pide a nosotros implica necesariamente una negación y tomar esta actitud de siervo, esta actitud de criado, donde yo no tenga agenda propia. Y creo que uno de los grandes problemas que tengo yo a nivel personal tiene que ver con mi agenda, porque yo no le doy espacio, porque yo estoy ocupado, porque yo soy importante, porque mis emociones son importantes, porque mis necesidades son importantes. Las agendas propias. ¿Cómo estamos con nuestras agendas personales propias? ¿Cómo estamos ahí? Tenemos dos ejemplos. Abraham, relacionándose con los paganos, con compasión, comprando, redimiendo. Y tenemos un criado que no y su ejemplo de su amo, donde su vida es su amo. Nuestra vida, mi vida, es la vida que Dios quiere. Son preguntas que nosotros tenemos que responder a la luz de esto.